Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase correspondiente al módulo 2 de las asignaturas de análisis y control de procesos y calidad y productividad. En un primer módulo estuvimos revisando los fundamentos de la calidad y de la productividad. eh, Conocimos definiciones, conocimos las personalidades que han trabajado en pro de la calidad, hablamos de los costos de calidad, hablamos de ISO 9000, todo lo que fundamenta la calidad y que debíamos saber antes de pasar al módulo 2, de donde vamos a conocer un poco de las herramientas que esos hombres desarrollaron para ofrecer, mejorar los procesos y por ende obtener mejores productos y servicios. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con ¿para qué se utilizan estas herramientas? Bueno, se utilizan para definir, medir y analizar y proponer soluciones a los problemas que interfieren en el rendimiento y en el resultado de las empresas. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el diagrama de causa-efecto. El diagrama de causa-efecto, como ustedes lo pueden notar, es una representación gráfica donde de manera sencilla y clara podemos visualizar las causas que producen cierto problema. ¿Ok? Se llama diagrama de causa-efecto o espina de pescado por la similitud que tiene con el esqueleto de un pescado. El problema va situado en la cabeza del pescado y en su esqueleto colocamos las categorías que identificamos como causas que han generado ese problema. ¿Ok? Es una herramienta muy fácil de manejar y nos ayuda a conocer de manera sencilla, pero con un análisis profundo de las causas que pueden generar un problema. ¿Ok? Entonces, aquí les traje unos ejemplos de aplicación del diagrama causa-efecto. Todas estas herramientas lo que nos están facilitando es el trabajo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el caso del problema de un accidente de trabajo, se generan muchos accidentes de trabajo y yo tengo que determinar el por qué. Entonces, el diagrama causa-efecto nos ayuda en ello. Entonces, ¿cuál es la manera de realizarlo? Fíjense, donde va la cabeza está accidente de trabajo, que es el problema que estoy estudiando. ¿Ok? Y las causas las puedo categorizar de acuerdo a, pues obviamente al problema. ¿Ok? Entonces, en este caso, en este ejemplo, hay causas derivadas del equipo, causas de tipo personal, causas por operaciones y causas debidas a el material. Entonces, cuando ustedes van a analizar un problema, es importante que ustedes vayan anotando las causas y después las clasifiquen de acuerdo a la categoría. En el caso de accidentes de trabajo, algunas causas relacionadas con el personal puede ser que no hay supervisión, que el personal trabaja bajo una situación de estrés, ¿verdad? Que no usa equipos de protección. Si hablamos de las causas que pueden estar relacionadas con el material, entonces está usando material de baja calidad, ¿verdad? O está trabajando con materiales tóxicos. Si hablamos de operaciones, entonces faltan protocolos de seguridad y falta de motivación. ¿Qué pasa? Que en el momento que ustedes plasman el diagrama causa-efecto, solo están planteando el problema y las causas. Después de eso, pues viene el análisis respectivo. Habrán causas que sean, digamos, que incidan en mayor proporción al accidente, en el caso de accidente de trabajo, o que incida en un alto grado con el problema que ustedes están estudiando. Eso les permite a ustedes generar
soluciones no a la deriva, sino bajo un estudio realizado y poner sus recursos, hacer énfasis en los recursos, en implantar recursos hacia la verdadera causa o las verdaderas causas que generan el problema. En el caso, por ejemplo, del que si el problema sea el bajo rendimiento estudiantil, fíjense que ahí surgen otras categorías. La categoría contenidos, la categoría padres, estudiantes, institución y profesores, porque esa categoría, aunque hay literatura que limitan a 6 categorías solamente, pues depende del problema que ustedes estén estudiando, ¿ok? En el caso tal de bajo rendimiento estudiantil, si yo estudio o defino cuáles son las causas que pueden estar relacionadas con el estudiante, pues yo puedo decir primero que el estudiante sale mal en el examen porque no presta atención, porque siempre llega tarde a clase, porque tiene una autoestima baja, ¿sí? O tiene problemas de aprendizaje. Pero también el problema de bajo rendimiento puede estar relacionado con aspectos de la institución como tal. Entonces, puede ser que no, la institución no motiva de manera efectiva a los estudiantes, que hay poca inversión en equipos y en tecnología como tal. Entonces, el muchacho no tiene cómo practicar, por ejemplo, ¿sí? Si hablamos de que el bajo rendimiento está relacionado con los contenidos, entonces yo puedo decir primero que son el pensum de estudios obsoleto, que puedo decir que tienen demasiado contenido las clases, ¿sí? Entonces cada uno de esas causas me está dando a mí luz sobre el problema y, por supuesto, me va a dar mucho más luz para solucionar. ¿Ok? Aquí hay otros ejemplos relacionados, por ejemplo, con por qué el problema de bajo nivel de satisfacción de los clientes o el tiempo de espera en un banco es elevado. Entonces, cada uno de ellos están buscando las categorías, ¿verdad? Para poder incluir las causas. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en el caso de este ejemplo de baja satisfacción del cliente, pues fíjense que las categorías no están adecuadas pues al tipo de problema, ¿sí? En el caso del banco, bueno, otra vez sistema que tiene que ver con personal, que tiene que ver con la capacidad de servicio, con el método, ¿ok? Entonces, eso es un ejemplo de lo que es diagrama causa-efecto. No es difícil hacerlo, pero sí nos permite hacer un estudio profundo de las causas, porque a veces uno tiende a considerar que el problema solo se debe a una sola causa y resulta que son varias. Que tengan mayor o menor nivel de afectación al problema es otra cosa. ¿Ok? Ahora bien. La otra herramienta que les voy a dar a conocer hoy es la hoja de verificación, que estoy muy segura de que ustedes ya la han usado. La hoja de verificación es como un checklist, ¿verdad? Es una herramienta que nos permite recoger y registrar información. Nos permite recolectar información y en función de ello poder tomar decisiones de cómo mejorar el proceso y cómo actuar en consecuencia, ¿verdad? No tiene un formato específico o un formato rígido, ¿ok? Sino que el formato se adapta al proceso del cual ustedes estén haciendo la evaluación o el estudio. En el caso del ejemplo que acompaña la teoría, están verificando algunos aspectos y los parámetros a medir son no efectuado, en progreso y efectuado. Ahí pudiera ser la verificación pudiera ser un chulito o simplemente colocar algunas observaciones que me dé luz sobre cómo se está llevando a cabo ese proceso. ¿Ok? Aquí hay otra hoja de verificación, si se quiere, mucho más completa. ¿Por qué? Porque está especificado a qué área, qué proceso está en estudio.
el área de calidad, punto de venta, en qué fecha se está haciendo, ¿verdad? A qué hora se inicia, a qué hora se termina la observación y cuáles son los ítems que yo estoy considerando y el grado de importancia que esos ítems tienen, del 1 al 5. Y hay una columna dedicada a las observaciones, ¿ok? Aquí hay otro que es mucho más sencillo, pero sin embargo, siempre toda hoja de verificación nos da la oportunidad de mejorar. Entonces, esta hoja de verificación también está, digamos que es en el departamento contable, una cantidad de actividades que estoy verificando. Me hago preguntas, contesto si sí o no, y en ocasión, y también existe una columna de observaciones para poder colocar algunos aspectos que me van a dar a entender si necesito revisar, conversar con el empleado que lo está llevando a cabo, necesito cambiar algo. Nos da la oportunidad de hacer la mejora, que finalmente es lo que buscamos con la aplicación de estas herramientas. Ok, ahora viene el diagrama de flujo. El diagrama de flujo también nos va a permitir em, identificar cada uno de los pasos que nosotros cumplimos cuando realizamos un proceso, ¿ok? Es una representación gráfica, ¿verdad? Y tiene la particularidad, esta herramienta, de que tiene unos símbolos que debo utilizar. Cada uno de esos símbolos tiene un significado, ¿verdad? Y en la medida de que yo conozco el proceso o por lo menos reviso el proceso, voy acompañando el paso del proceso con el símbolo correspondiente. Hay un símbolo de inicio, hay un símbolo de pregunta, hay un símbolo de la actividad que estoy haciendo, ¿ok? Del procedimiento que estoy llevando a cabo. Hay un círculo que indica que en ese momento inspecciono. Hay un símbolo que dice que archivo, ya sea documentos o material, ¿verdad? Y hay símbolos también relacionados con las líneas de flujo, de cómo se va moviendo el proceso a veces en diferentes áreas. ¿Ok? Vamos a ver unos ejemplos para que ustedes puedan tener claro de qué estamos hablando. Pero recuerden que el diagrama de flujo tiene simbología asociada, ¿ok? En el diagrama de causa-efecto es simplemente el esqueleto del pescado y, vamos a decirlo, rellenarlo de información. En la hoja de verificación, hacerlo de acuerdo a mi forma de trabajar, lo que yo quiero conseguir, los datos que quiero conseguir, yo armo mi hoja de verificación. En el caso de diagramas de flujo, tengo que usar los símbolos que están hechos para ello. ¿Ok? Por ejemplo, aquí yo les coloco cómo crear un diagrama de flujo en 5 pasos. ¿Qué es lo que debemos hacer primero? Definir lo que voy a hacer, el alcance del proyecto, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? En segunda instancia, identifico cuáles son las tareas en orden cronológico, o sea, qué hago primero, qué hago después. Organizo las tareas por tipo y por símbolo, ¿verdad? Ahí voy, dibujo mi diagrama de flujo y después lo que hago es confirmar, ir verificando si todas las operaciones y todos los símbolos son los correctos. Después de que mi diagrama de flujo está listo, es cuando yo puedo analizar si hay operaciones de más, si me falta alguna operación, ¿verdad? Si lo hago mucho más completo diciendo quién realiza la operación, puedo saber si de repente estoy recargando de actividades a un personal y al contrario, hay personal que no hace muchas actividades, ¿sí? Después de que yo lo tengo listo, es que yo puedo analizar cómo es mi proceso. ¿Ok? Entonces, para poderlo entender de manera sencilla, yo les traje unos ejemplos muy sencillitos que no tienen mucho detalle, pero es para que podamos iniciar en esa, digamos, en esa experiencia de hacer los diagramas de flujo que realmente quizás sea el que tiene un grado más de dificultad, pero es porque tiene muchos detalles, no porque sea más difícil
que un diagrama causa-efecto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si este es el proceso que se lleva a cabo en una empresa de hacer el cambio de un producto, entonces inicia con la solicitud que se tiene de que se cambia el producto. Viene la pregunta si yo tengo disponible ese producto en inventario. Esa pregunta me genera dos opciones, la opción de sí y la opción de no. Si la opción es no, entonces yo debo pedir ese producto, ¿verdad? En otra sucursal de la misma empresa. Y ahí termina el proceso. Pero si la respuesta es sí, entonces yo localizo ese modelo en el almacén donde tengo las piezas, realizo el cambio del modelo y finaliza mi proceso. Es muy pequeño. Puede ser que haya que agregarle, ahí me doy cuenta de repente que haya que agregarle otros procesos que lo hagan que hagan el proceso mucho más rico y que me pueda responder algunas preguntas que yo hago. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso del diagrama de flujo que está a mano derecha, perdón. Es el proceso normal cuando yo quiero, el proceso de ir al colegio, por ejemplo, ¿sí? O ir a bueno, en este caso es el colegio, ¿sí? Entonces, yo inicio, me voy a dormir y pongo el despertador. Entonces, al poner el despertador hay dos opciones, que yo me levante temprano o que no. Siempre que hago una pregunta, deben haber las dos opciones, ¿ok? O por lo menos dos opciones. Entonces, si me levanto temprano, entonces me genera algo, sí. Entonces me da chance. Aquí pusieron todas las actividades en un solo cuadro. Se pueden poner así dependiendo de la situación. Entonces, si la respuesta es sí, entonces yo me baño, yo me visto, desayuno y preparo los cuadernos. Y me voy al colegio. Pero si la respuesta es no, entonces quizás no me da tiempo de hacer todas esas actividades, pero simplemente me visto y desayuno rápido y me voy al colegio, ¿verdad? Cuando en el procedimiento de ir al colegio, me genera dos preguntas, que si tengo tiempo. Si tengo tiempo, entonces la actividad siguiente o el paso siguiente es que puedo irme caminando tranquilo y llegar al colegio. Pero si el problema es de tiempo, no me da chance, entonces mi actividad es o correr o tomar el autobús o tomar un taxi, ¿ok? Llegar al colegio y así finaliza el proceso. Les recuerdo que estos ejemplos que les estoy poniendo es solamente para darse la idea de que hay procesos que son muy sencillos, pero hay unos que son muy complejos. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Uno debe, por lo menos, si no conozco el proceso que voy a estudiar, por lo menos tenerlo, desglosarlo en las actividades y ir armando el diagrama de flujo. ¿Ok? Ok. Ahora viene el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto parte por supuesto, de un tipo especial de gráficas de barra que ya ustedes conocen cuando vieron estadística, ¿verdad? Con la diferencia de que los valores se grafican de mayor a menor. ¿Por qué? Porque entonces eso me permite observar o priorizar las causas que son más probables que me generan un problema y en las cuales yo debo enfocar más mi atención. Parte del principio de que el 20% de las causas me genera el 80% de las consecuencias. ¿Ok? Este es un ejemplo del diagrama de Pareto, por ejemplo, cuando estoy viendo los tipos de errores que se cometen cuando se tramitan una reclamación de seguro médico, ¿ok? Dentro de las causas está que no existe el código de acceso, las pueden ver en el eje X del diagrama, ¿ok? Que no me dan el código de atención, que me solicitan contrato, que las tablas de precio, información del proveedor, ajuste de los proveedores, información del paciente, entre otros. Conociendo las causas y el número de veces que esas causas se presentan, yo grafico y me doy cuenta que
Casi el 80% se están dando en las tres primeras causas. Entonces yo dedico mi atención a resolver esas tres primeras causas para que el proceso de tramitación, en este caso de reclamación de seguro médico, mejore. ¿Ok? Estos son ejemplos para que ustedes tengan una visión de la cantidad de herramientas que existen para nosotros poder tener procesos mucho más efectivos, ¿ok? No todos los van a aplicar, por supuesto, y en la tarea pues van a ser los que son de uso más cotidiano en las empresas. En este caso, fíjense que si hablamos de casi el 80% está dado en la dificultad para comprender el material, en este caso el problema son las causas de bajas calificaciones de los estudiantes. Entre la dificultad para comprender el material, el tiempo que no alcanza para hacer el examen, las distracciones cuando están haciendo el examen, ¿verdad? Y la llegada tarde forma el acumulado del 80 y pico de porcentaje. Entonces, a esas causas es donde yo voy a buscarle, tratar de buscarle solución para que en el próximo Pareto se vea ya resuelto la situación que estoy estudiando. ¿Ok? Ahora viene el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión es una herramienta que me permite em, es una herramienta que me permite establecer la relación que hay entre dos variables, ¿ok? Entonces, una variable yo la represento en el eje de las X y la otra variable la represento en el eje de las Y. De acuerdo a cómo se muestre esa gráfica, entonces yo puedo saber cómo se comporta una variable con respecto a la otra. ¿Ok? Por ejemplo, los ejemplos sencillos que les traigo es, por ejemplo, el número de carros vendidos en función de la cantidad de dinero que podemos invertir. Por ejemplo, el número de trabajadores que trabajan en un galpón en función del tiempo que esos trabajadores demoran en hacer la construcción que les han asignado. O el tiempo de estudio que yo le dedico a una materia y las notas que obtuve en esa materia. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo que me genere la gráfica, yo puedo buscarle, ver qué variable en qué grado de relación están y puedo buscar una solución. ¿Ok? Ok. Ahora viene, en el programa, ustedes deben saber de qué se trata el control estadístico de procesos. En el caso de los jóvenes de contaduría, me pueden decir que quizás no lo usen porque están acostumbrados a hacer, pues obviamente, lo relacionado con contabilidad, que son análisis de estado financiero, la hoja, los libros diarios y todo eso. ¿Sí? Sin embargo, es importante que ustedes cuando hablan de procesos, porque ustedes trabajan todo el tiempo con procesos, sepan que existe un control estadístico que consiste en medir las características de calidad de un producto. Cuando hablo de producto, estoy hablando de un bien o un servicio, ¿verdad? Compararlas en todo caso con las especificaciones de fabricación y cuando existe disconformidad, entonces yo tengo que realizar acciones correctivas necesarias para que esto no vuelva a presentarse. ¿Ok? En el caso del control estadístico de los procesos, ¿para qué nosotros usamos el control estadístico? Bueno, ese control estadístico ya les voy a mostrar la imagen para que estén más claros y no se asusten. Nos va a mostrar que el proceso está en control, ¿verdad? Cuando la variación del proceso es aleatoria. Nos va a mostrar cuando está fuera de control, es decir, que esa variación es aleatoria y tiene una causa asociada. Y también me va a decir que el proceso está en mejoría, ¿verdad? ¿Por qué? Como resultado del análisis que se le hizo a el gráfico correspondiente. La herramienta que usamos cuando hablamos de control estadístico de proceso es el gráfico de control, ¿verdad?
y el cual me permite controlar el proceso y me hace distinguir entre las causas que son especial y las causas que son comunes. O sea, ¿por qué varía el proceso? ¿Ok? Ok. ¿Por qué hay variación? Bueno, nosotros debemos pensar siempre que la variación está en todos los procesos que nosotros realizamos, en los que estamos inmersos. Nosotros podemos salir todos los días a la misma hora de nuestra casa, pero generalmente nunca llegamos a la misma hora a nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque hay variaciones en el tiempo que, por ejemplo, en el transporte por el transporte se demora por la lluvia, o sea, una serie de factores que hacen que haya variación, ¿ok? Entonces, ¿cómo defino yo la variación? La defino como aquellos cambios ocurridos en el valor de la característica que yo estoy midiendo, ¿verdad? Siendo esta característica la respuesta de un proceso determinado. ¿Dónde existe variación? Bueno, puede haber variación por los llamados 6M, que son los 6 aspectos que están colocados en la figura. Un proceso puede variar por la materia prima, por la mano de obra, por el medio ambiente, por los métodos de medición, por los métodos de producción o las maquinarias. ¿Ok? Y eso influye en el bien o servicio que sale de ese proceso. ¿Ok? Cuando hablo de bien es el producto. ¿Ok? Cuando hablo de servicio, pues es el servicio que una empresa hace. Por ejemplo, servicio contable es un servicio. ¿Ok? O sea, la parte contable es un servicio. Ok, este es un gráfico de control. Es una representación gráfica, ¿verdad? Que me permite medir la variabilidad de un proceso. La variabilidad la veo a través de la gráfica. ¿Qué distingue un gráfico de control? Bueno, que a través de una serie de aplicar una serie de fórmulas, yo puedo determinar cuál es el límite de control, o sea, cuál es el valor que me permite decir que en ese valor está el proceso en control, cuál es el límite superior y el límite superior entre que los datos se pueden mover, ¿verdad? Y que yo pueda decir que si está dentro de esos datos, el proceso está controlado, ¿ok? Ese es simplemente el gráfico de control. Lo que me interesa es que sepan que existe y cuál es la figura, ¿ok? Y que puedan de alguna manera analizarlo de manera, a ver, sencilla, ¿ok? En el caso de los gráficos de control, yo les traje aquí dos ejemplos. Hablamos de gráfico de control, por ejemplo, en el ejemplo que está en el lado izquierdo de la pantalla, se refiere a errores en un lote de producción, ¿ok? Y en el eje de las X está el número de lote y en el eje de las Y está la fracción defectuosa. Acuérdense que yo ahorita en la clase no me interesa que ustedes sepan calcular esos números, me interesa que sepan cómo analizarlos, ¿ok? Entonces, en el caso del porcentaje de errores, fíjense, las dos líneas rojas están definidas como el límite superior y el límite inferior. Y la línea negra, vamos a decir que es la línea central. Y la línea azul son los datos, cómo se están moviendo los datos. ¿Ok? Si ustedes ubican en el lote número 12 algo tiene que haber pasado. ¿Por qué? Porque la fracción defectuosa permitida se sale del límite superior. En ese momento, de manera visual, ustedes pueden determinar que algo pasó en ese proceso. ¿Ok? Si hablamos de el lote número 3 y el lote número 4 se fijan que está justamente sobre la línea de límite inferior. O sea, es el límite, el dato mínimo que puede, entre los que se pueden mover los datos del proceso. Algo tiene que haber pasado, ¿verdad? Para que eso haya ocurrido. Entonces, ahí, por supuesto, hay puntos del gráfico que se acercan a la línea central y que podemos tomar como normales, ¿verdad? Pero hay datos que me pueden dar a entender a mí que algo tiene que estar pasando cuando
en el lote 2 la fracción defectuosa fue de 0,040 y en el lote 3 bajó a cero. Entonces, eso me permite buscar la información de qué pasó en los días que se fabricaron esos lotes y poder determinar cuáles son las causas de ese comportamiento y mejorarlo, por supuesto. No solo es conocerlas, sino mejorarlas. En el gráfico de control que ustedes ven a mano derecha está el porcentaje de CO2 que hay en un gas. ¿Ok? En el eje está conformado con los días de estudio, fueron en el mes de septiembre, están en el eje de las X y en el eje de las Y está el promedio mensual permitido del CO2 en ese gas. Si ustedes identifican primero el proceso y después cuáles son los límites, se dan cuenta que este proceso está fuera de control totalmente. ¿Por qué? Porque existen puntos, por lo menos el día 6, el día 7, el día 10, 11 y 12, ¿verdad? Fuera del, están fuera de los límites permitidos, entonces eso es una alerta para la persona que está estudiando ese procedimiento. ¿Ok? Ok. Este es la última herramienta que vamos a ver hoy. Como otro aspecto importante de la clase es que vamos a hablar de los indicadores de gestión. Los indicadores de gestión son una expresión cuantitativa del comportamiento o desempeño de una empresa o departamento. Entonces, voy a comparar, debo tener niveles de referencia para ver hasta qué punto voy por el camino correcto o no y tomar acciones correctivas o preventivas. Un indicador es simplemente una división entre un valor entre otro, ¿ok? Entre A y B. Y el índice, le llamamos índice al valor que da al introducir esos datos en ese indicador, ¿ok? Ya vamos a ver de qué se trata. Los indicadores de gestión son fundamentalmente información que me agregan valor a lo que yo estoy haciendo, ¿ok? Los indicadores como su nombre lo indica, me van a ir diciendo hasta qué punto yo estoy cumpliendo con mi trabajo y puedo lograr los fines que yo me planteo. Son una guía y un apoyo para todas las organizaciones. ¿Ok? Cada uno de esos indicadores o cada uno de esas divisiones, A y B, A y entre B, tienen ciertos parámetros que debemos considerar. Debemos considerar que cada indicador tiene un nombre, tiene una forma de calcularla, tiene unidades, ya sea en tiempo, en nombre del producto, ¿sí? En horas. O sea, debe tener una unidad que me indica, que me dé información, ¿ok? Debe tener una naturaleza de determinar si es un indicador de eficiencia, de eficacia, de productividad o de calidad. Tiene que tener, o sea, debe tener vigencia. Hay indicadores que en el momento me indican algo, pero también hay indicadores permanentes. ¿Dónde se está generando ese indicador? Si se refiere al nivel de la organización donde yo estoy recogiendo la información. Habrá indicadores que yo estoy recogiendo la información a nivel de planta, pero también puedo estarlo recogiendo a nivel de departamento o a nivel de la alta gerencia. ¿Ok? El nivel de utilización, entonces, si nos referimos al nivel de organización, ¿en qué nivel, para qué voy a utilizar ese indicador? Generalmente generalmente se utiliza para la toma de decisión, ¿verdad? Y el valor agregado, bueno, se refiere a la calidad y oportunidad que yo, al utilizar ese indicador, yo pueda tomar decisiones a partir de esa información que ese indicador brinda. Los indicadores pueden ser de efectividad, de eficiencia, de calidad, de productividad, de apalancamiento y de rentabilidad. Voy a pasar rapidito a los ejemplos para que puedan ubicarse mejor de lo que estamos hablando. ¿Sí? Eh,
Fíjense lo que les estaba diciendo. Un indicador tiene que tener un nombre. Entonces, si mi indicador es, estoy en el área de ventas, si mi indicador es, quiero medir la eficacia mensual en ventas, entonces mi numerador debe ser el número de clientes que compraron entre el número de clientes total que me visitaron por 100. El por 100, ¿por qué? Para que a ustedes les dé un porcentaje. El hablar de porcentaje ayuda mucho más para que ustedes poder tomar, primero interpretar el indicador y poder tomar decisión. Este indicador de eficacia mensual en ventas lo que me está diciendo es qué tan eficaz fue mi vendedor, ¿sí? Relacionando el total de clientes que él tiene relacionado con la cantidad de clientes que le compraron, por ejemplo, en un mes determinado. ¿Ok? Por ejemplo, el nivel de aprobación de pruebas. Entonces, eso me va a decir cuánto, por ejemplo, en el cuestionario que ustedes tuvieron en el módulo uno, cuántos de todos los estudiantes que yo tengo, cuántos estudiantes aprobaron, ¿verdad? Por 100 para poder decir que un 80% de mis estudiantes aprobaron y con buena nota. Eso me da a entender que, por ejemplo, que el examen estaba dentro estaba acorde con la información que yo les di en la guía, ¿verdad? Y que puedo decir que fue es satisfactorio, ¿sí? Me da una idea de lo que está pasando. Por ejemplo, en el caso tal de los despachos, una empresa que entrega material, entrega mercancía, si tiene programado en un tiempo X entregar, entonces tiene programado entregar en una semana y al final de la semana podemos determinar cómo fue el cumplimiento, cuántos despachos se entregaron a tiempo entre el número de despachos que yo tenía programado por 100. Un 30% que ese cumplimiento en despacho me dé un 30% quiere decir que no fue efectivo, no fueron efectivos los despachos, ¿verdad? Pero si me dice que un 80, un 90% o inclusive un 100% de los despachos se hicieron, entonces yo puedo concluir de que el proceso llevado a cabo para hacer el despacho es el idóneo, ¿ok? Y así sucesivamente, cada indicador me va estableciendo, lo tengo que analizar el resultado, ¿verdad? Y tengo que buscar la solución a ello, ¿ok? Entonces, esos indicadores le permiten a las empresas poder tomar decisiones asertivas porque están tomando decisiones con base en números, ¿verdad? Y están basados en situaciones que se están presentando en la empresa. Y a partir de eso pueden mejorar. Porque finalmente las herramientas que les acabo de dar, las pocas que les di, y estos indicadores lo que van a ayudar a la empresa es a mejorar los procesos. ¿Ok? Esa es la base de la calidad, de que yo lucho por la calidad porque yo quiero, me comprometo con fabricar y entregar productos acordes con las expectativas de los clientes, genero servicios acorde con las expectativas de los clientes y siempre estoy buscando mejorarlos, de manera tal de que yo siempre sea mi empresa, mi emprendimiento, siempre sea competitivo, ¿verdad? Y esté a la vanguardia de lo que se necesita en este ambiente tan competitivo en que nos desarrollamos. ¿Ok? Bueno, esta clase está dedicada tanto a los jóvenes de análisis y control de procesos como a los jóvenes de calidad y productividad. ¿Por qué? Porque es un tema que es común. La diferencia está en los procesos que uno u otra especialidad van a desarrollar. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque la tarea destinada al módulo 2 ustedes van a desarrollar algunas de las herramientas que les presenté y van a tener que interpretar algunos indicadores que yo les voy a dar, ¿verdad? Y en función de eso, pues pues, obviamente, el resultado de ello me va a les va a ustedes a facilitar, abrir un poco el panorama sobre la cantidad de herramientas que ustedes tienen para hacer un trabajo, un buen trabajo en donde se desarrollan, ¿verdad? Y entender
que la calidad está implícita en todas las acciones, en todas las actividades que nosotros llevamos a cabo, ¿ok? Y que es muy importante siempre conocer, aprender, de manera de poderlo llevar a cabo, no solo para cumplir nuestros objetivos personales, sino también para contribuir con el objetivo, los objetivos que tiene nuestra empresa o la empresa donde nos estamos desempeñando. ¿Ok? Entonces, bueno, por hoy esa era la clase orientada hacia las herramientas e indicadores de gestión que ustedes van a desarrollar próximamente en su tarea número 2. Como siempre, estoy a la orden para cualquier duda o inquietud. Pueden comunicarse conmigo, bueno, obviamente a través del aula virtual. Y si se necesita un poco más de explicación, un poco más de profundidad, bueno, ahí dentro del aula cuadramos qué necesitan. De repente, yo con mucho gusto les doy mi número de teléfono y podemos conversar.